Capítulo 181. Los ojos de los maoríes eran penetrantes, pero no atacaron de inmediato. Al menos no están atacando, dijo alguien. Entonces esperemos un poco. Si son un grupo tan grande, podría haber alguien que hable inglés, sugirió el profesor Peralta. Delgado, el líder de la expedición, aceptó la propuesta de Peralta. Como señal de paz, los miembros de la expedición alzaron las manos. Los maoríes murmuraron entre ellos y llamaron a alguien. Tal como lo había predicho el profesor Peralta. ¿Qué hacen los hombres blancos aquí? Aunque, ¿son realmente blancos? Preguntó uno de ellos de forma desafiante, confundido al notar el rostro mestizo de Delgado. Tengo algo de sangre europea, pero no soy inglés, respondió Delgado. El intérprete maorí mostró aún más intrigado. ¿No eres inglés? Entonces, ¿de dónde vienes? Venimos del Imperio Mexicano, y estamos aquí para ayudar a los maoríes, explicó Delgado. Los ojos del intérprete se abrieron de par en par. Poco después, un hombre maorí alto y de constitución robusta se adelantó. Su rostro estaba adornado con un tatuaje distintivo y tenía una mirada afilada. Tras una breve pausa, comenzó a hablar en un inglés rudimentario. ¿Imperio Mexicano? No sé dónde queda eso, pero será un lugar muy lejano del que nunca hemos oído. Sin embargo, eso de que quieren ayudarnos, es difícil de creer. Los ingleses habían estado en Nueva Zelanda por más de medio siglo. Aunque el jefe maorí no dominaba el inglés, conocía el concepto de nación y sabía que había otros hombres blancos además de los ingleses. Al oír esas palabras llenas de desconfianza, el profesor Peralta hizo un gesto. Los exploradores empezaron a sacar los obsequios que habían preparado de antemano. Aunque los maoríes los miraron con cautela al principio, sus miradas cambiaron al ver los artículos. Sabían muy bien lo que eran. Tabaco y licor. Los maoríes ya habían tenido contacto con tabaco y alcohol a través de los ingleses, y al parecer, los apreciaban bastante, según la información que tenían los exploradores. El jefe maorí también comprendió por qué los exploradores les ofrecían esos artículos. ¿Eso? Estos son regalos de amistad de parte de Hipólito Delgado, en representación del Imperio Mexicano, explicó Delgado. Una estrategia de obsequios, pensada para iniciar una relación amistosa. Tenían plena confianza en la calidad de los habanos cubanos y el tequila, la bebida destilada que representaba a México. El jefe, observando los artículos de apariencia lujosa, finalmente los aceptó. Soy Mtatau Tehueronero, jefe de la tribu Waikato. Agradezco sus regalos. En Nueva Zelanda, los maoríes estaban divididos en múltiples tribus, y la tribu Waikato, ubicada en el centro de la isla norte, era una de las más poderosas. Al aceptar los regalos de la expedición mexicana, la tensión entre ambos bandos pareció disminuir un poco, aunque los ojos del jefe todavía mostraban recelo. El jefe tomó la pipa y le dio una profunda calada. Por un momento, una expresión de calma cruzó su rostro, pero pronto recobró su semblante solemne, mirando fijamente a Delgado. Aprecio sus regalos, pero aún no puedo confiar completamente en ustedes. Los ingleses también se acercaron con regalos al principio, pero al final lo que querían era nuestra tierra. Las palabras de Mtatau reflejaban la sabiduría que solo las experiencias amargas podían otorgar. Delgado asintió, mostrando que comprendía. Entiendo perfectamente sus palabras, jefe. Nuestro único propósito al venir aquí es ayudar a los maoríes. Nuestro imperio mexicano también sufrió en el pasado bajo el yugo de potencias extranjeras, así que entendemos bien el dolor de los pueblos nativos. No podíamos ignorar el sufrimiento del pueblo maorí. Al escuchar las palabras de Delgado, la expresión de Mtatau se suavizó un poco. Parecía sumido en un profundo pensamiento, reflejando sus muchas preocupaciones. Era un momento crucial que definiría el destino de los maoríes. Lentamente, se acercó al grupo de exploradores. Siento sinceridad en sus palabras. Pero aún no confío plenamente en ustedes. Si realmente están de nuestro lado, demuéstrenlo con acciones. Lo que Mtatau pedía era, en esencia, lo que ellos ya tenían pensado ofrecer. Delgado sonrió y asintió. Las primeras noticias de la mañana eran buenas. Una alianza con la tribu Waikato parece un buen inicio. Era una noticia de la flota del Pacífico. Se trataba de que la expedición en Nueva Zelanda había logrado un contacto exitoso con la tribu maorí.
La tribu Waikato se considera fuerte entre las tribus indígenas, pero dudo que por sí sola logre expulsar a los británicos. No sé si ese jefe, Potatau, podrá unir a los indígenas de Nueva Zelanda, dijo Diego. Era su papel expresar esas dudas. Podrías pensar eso, pero yo soy optimista. Los maoríes ya han luchado varias veces contra los británicos y, si no se unen, sabrán que no tienen posibilidades de ganar. En ese caso, la tribu Waikato, la más fuerte, sería el núcleo de esta unión. La guerra que la historia original llamaba Guerra de Nueva Zelanda ya había comenzado. Aunque, por ahora, solo se libraban combates locales por tierras individuales, finalmente estallaría una guerra que involucraría a casi todas las tribus. Este proceso es interesante. Al pelear durante tanto tiempo contra los británicos y adquirir experiencia, las tribus maoríes comprenden la necesidad de una alianza para defender su soberanía y oponerse al dominio colonial británico. Ese esfuerzo fue lo que se llamó el movimiento del rey maorí, y eventualmente Potatau Te Wherowero, el jefe de la tribu Waikato, se convirtió en el primer rey de los maoríes. Hemos desembarcado en la región de Waikato en la isla norte, precisamente con esto en mente. Si hubiéramos contactado primero con otra tribu, la situación se habría complicado. En la historia original, los maoríes sufrieron una derrota devastadora, pero en este mundo las cosas iban a ser distintas. Una vez que expulsemos a los británicos de Nueva Zelanda, no será difícil establecer un gobierno aliado a México, dijo Diego. No era él quien hablaba. Era José Hilario López, el consejero del Ejército Revolucionario de Nueva Granada, a quien había llamado para servir en mi corte. Así es. Sin nuestras armas, les resultaría difícil mantener su independencia. Si llega a faltar, siempre podremos apoyar al hijo que más nos escuche. Así, Nueva Zelanda nunca escapará de la influencia de México. Ja, ja, ja. Tus palabras llevan veneno, López. Era un hombre hábil, aunque también un tanto molesto. Era tan eficaz como Diego, pero ocasionalmente presionaba para que cumpliera con ciertas demandas de anexión. José Hilario López había pasado bastante tiempo conmigo, Agustín Jerónimo Iturbide, en la historia original. En esa versión, Agustín primero cayó en menos de un año, y su hijo mayor, Jerónimo, se trasladó al sur y se convirtió en ayudante de Simón Bolívar. Como amigo y ayudante, acompañó a Bolívar hasta su lecho de muerte, por lo que seguramente pasó mucho tiempo junto a López, discípulo de Bolívar. Bien. Justamente quería hablarte de esto hoy, así que ahora te lo diré. No pudo ocultar su curiosidad ante mis palabras, mientras Diego esbozaba una sonrisa. A partir de la próxima semana, estarás adscrito al Ministerio del Interior, donde liderarás la liberación de los peones en todo el Imperio Mexicano y su integración social. ¿Quiere decir eso? La alegría se reflejaba en el rostro de López al volver a preguntar. Asentí ante su pregunta, y vi la expectación y emoción florecer en sus ojos. Era el momento en que su sueño de tantos años se hacía realidad. Así es. En nuestro imperio, la figura del peón desaparecerá. Originalmente, el término peón se refería a un trabajador agrícola en América Latina, pero con el tiempo pasó a designar una forma de esclavitud donde las personas quedaban endeudadas y trabajaban forzadamente para pagar sus deudas. Como la esclavización directa de los indígenas había sido prohibida por el debate de Valladolid, el sistema de peonaje se convirtió en una forma de esclavitud encubierta, utilizando la deuda como un medio de coerción. Los peones quedaban en deuda con los terratenientes y trabajaban obligados para saldarla. Esta deuda se heredaba, y muchos peones vivían sus vidas prácticamente como esclavos. Finalmente, lograríamos una verdadera abolición de la esclavitud. Gracias por encomendarme tan honorable misión, Majestad. Confío en que harás un buen trabajo. Muchos peones en el Imperio Mexicano ya habían sido liberados. La Iglesia, que poseía la mitad de ellos, perdió sus propiedades debido a las leyes de secularización, y el gobierno los liberó. Así, se había liberado a la mitad de los peones. La otra mitad estaba en manos de los terratenientes, pero de estos, la mitad había sido despojada de sus bienes por involucrarse en rebeliones. Esto significaba que ya el 75% de los peones estaba liberado. Sin embargo, aún quedaba un 25%, además de los peones en las nuevas regiones de Colombia. Entonces, si comienzas la próxima semana, ¿eso significa que esta semana se aprobará la ley que prohíbe el peonaje? Sí, mañana mismo se aprobará la ley que prohibirá completamente el peonaje. Por fin.
López mostraba una expresión de emoción sincera. La ley de prohibición del peonaje era un logro aún mayor que la abolición de la esclavitud, la secularización y la ampliación del sufragio que había buscado en Nueva Granada. Para los terratenientes, significaba poco menos que entregar sus inmensas riquezas, por lo que su resistencia y oposición eran comprensibles. Pero en nuestro imperio mexicano, eso era posible. Habían presenciado con sus propios ojos lo que sucedía a quienes se resistían a mis reformas, apenas unos meses atrás. Claro, podían decidir rebelarse, pero carecían de poder para hacer que algo sucediera. Gracias una vez más. Haré todo lo posible. Rechazaste el puesto en las provincias, prefiriendo asumir una gran responsabilidad aquí en el centro. Consideré que eras la persona adecuada para ello. Al igual que en la anterior administración de Dominicana, designé a los exmiembros del Ejército Revolucionario como responsables de la administración local. Nombrar gobernadores era un privilegio exclusivo del emperador, y estos, a su vez, designaban a los funcionarios bajo su mando. De esta forma, en la práctica, toda la autoridad para designar a los responsables de la administración local recaía en mí. Márquez y Santander, también conocido como el agente Cervantes, incluso llegaron a ser gobernadores. Márquez fue nombrado gobernador de la provincia de Bogotá, y Santander de la provincia de Cartagena. El resto de las provincias se asignaron a partidarios leales al emperador, aunque se otorgaron Bogotá y Cartagena a personas locales. Otros miembros y líderes de las fuerzas revolucionarias fusionadas también recibieron posiciones de diversa importancia. Es bueno que los peones liberados cultiven sus propias tierras, pero también intenta atraerlos a las ciudades. Recuperamos las tierras de la Iglesia en la región de Colombia, lo cual nos brindaba suficiente territorio para distribuir bajo la premisa de beneficios de reubicación. Entiendo, sugiere entonces que redirijamos a algunos hacia labores de construcción. Ambas son opciones atractivas, así que me esforzaré en ello. La región colombiana estaba alcanzando cierta estabilidad, y había comenzado el desarrollo formal del territorio. El gobierno contaba con recursos financieros, ya que la secularización y las confiscaciones de bienes tras las rebeliones habían aportado una gran riqueza. El problema era la mano de obra. Con 1,3 millones de kilómetros cuadrados de nuevos territorios, sería necesario construir ferrocarriles, represas, puertos, astilleros, ciudades, viviendas y edificios comerciales, lo cual requeriría una enorme cantidad de trabajadores. Los recursos humanos ya eran insuficientes en el centro y norte del imperio, y ahora se sumaban las necesidades en el sur. Por ello, era esencial atraer la mayor cantidad posible de fuerza laboral local. En todo caso, cuando la maquinaria agrícola asequible del Imperio mexicano llegara a la región colombiana, la necesidad de trabajadores en el campo disminuiría significativamente. La mecanización de la agricultura elevaría la productividad y reduciría la mano de obra necesaria, llevando a más personas a congregarse en las ciudades y acelerando aún más la industrialización del imperio. Al día siguiente, la ley de prohibición del peonaje fue aprobada. Fue un acontecimiento impactante, no solo para los terratenientes locales, sino para todos los países de Sudamérica. Pero a mí no me importaba. Más bien, estaba expectante por sus reacciones. Esta ley no solo resolvía un problema interno del imperio mexicano. Era una señal que transmitía un mensaje de libertad e igualdad a toda Sudamérica. Y era una declaración de que el imperio mexicano lideraría el nuevo orden en este continente. Capítulo 182. Era inevitable que esto llegara. Como comentó un congresista, esta ley que prohibía el sistema de peonaje era algo predecible. Finalmente, se había abolido un sistema injusto que había persistido por tanto tiempo. Era un momento en el que se podía sentir el cambio de época. Conociendo la actitud coherente que había mantenido el emperador, resultaba más sorprendente que alguien no lo viera venir. Un congresista murmuró con disgusto. Maldita sea, perderemos algo de dinero por un tiempo. Vamos, ¿desde cuando el emperador nos había dado señales y todavía manejas tu hacienda de la manera antigua? Ya fueran republicanos, latifundistas o monárquicos, más del 95% de los congresistas presentes eran ricos y provenían de la clase terrateniente. Incluso aquellos congresistas leales al emperador, quienes consideraban una virtud su lealtad, no podían evitar verse afectados por las pérdidas que traería esta ley.
Para aquellos que habían modernizado la gestión de sus haciendas, las pérdidas serían menores, pero la desaparición de los peones, cuya mano de obra era prácticamente gratuita, no dejaría de ser un golpe. Aún así, si consideramos los rendimientos de la inversión del año pasado, las pérdidas en las haciendas no serán nada que no podamos compensar. Todo esto es, en cierta medida, gracias a la benevolencia del emperador, así que debemos aceptar esta pequeña pérdida. Ja, si tienes conciencia, así debería ser. La economía del Imperio mexicano seguía expandiéndose sin fin. El propio emperador era un destacado empresario que había fundado varias grandes compañías y había creado una empresa de inversiones para fomentar los negocios. Innumerables inmigrantes llegaban al país, y no solo el emperador, sino también otros que tenían dinero, se reunían para formar compañías de inversión. Con el auge de la creación de empresas, el flujo de inmigrantes y los inversionistas que buscaban dónde poner su dinero, el mercado de valores estaba en auge. Algunos expertos evaluaban que la economía del Imperio mexicano había superado a la de Estados Unidos. Se aprobó la ley para la abolición del peonaje y la redención de deudas ilegales. Mientras los congresistas monárquicos conversaban, la ley fue aprobada. En el recinto reinó un breve silencio. Todos parecían reflexionar sobre el significado de este momento histórico. Era un paso más para el Imperio mexicano. Los puntos clave de la ley eran los siguientes. Ley para la abolición del peonaje y la redención de deudas ilegales, 1849. Artículo 1. Objetivo. Esta ley tiene como objetivo abolir el sistema de peonaje, redimir las deudas ilegales y erradicar la coacción y explotación en el trabajo. Artículo 2. Definiciones. Los términos utilizados en esta ley se definen de la siguiente manera. El sistema de peonaje se refiere al sistema en el cual los campesinos contraen deudas con los terratenientes y, para saldar esas deudas, se ven obligados a trabajar para ellos. La deuda ilegal se refiere a la deuda injustamente impuesta a los campesinos por los terratenientes bajo el sistema de peonaje. Terrateniente se refiere a la persona que posee tierras agrícolas y emplea a campesinos. Artículo 3. Abolición del sistema de peonaje. Se abole el sistema de peonaje. Nadie podrá forzar a otra persona a trabajar mediante el endeudamiento. Todos los contratos implícitos o explícitos dentro del sistema de peonaje, previos a la entrada en vigor de esta ley, serán nulos. Las deudas ilegales impuestas por los terratenientes a los campesinos serán invalidadas. Artículo 4. Investigación y redención de deudas ilegales. El gobierno investigará las deudas ilegales generadas bajo el sistema de peonaje y determinará su alcance. Cuando una deuda sea reconocida como ilegal, el gobierno la cancelará de inmediato y tomará medidas para resarcir a las víctimas. El gobierno establecerá una entidad dedicada a la investigación y redención de deudas ilegales, asignando el presupuesto necesario para ello. Artículo 5. Limitación en la herencia de deudas. Las deudas generadas por el sistema de peonaje no podrán ser heredadas. Las deudas mencionadas en el inciso 1 desaparecerán con la muerte del deudor. Fragmento. Parece que no solo prohíben el trabajo forzado, sino que planean eliminar las deudas completamente. Aunque dicen que se trata de deudas ilegales, en realidad, no son todas así. La forma en que los terratenientes convertían a los campesinos en peones era bastante similar. Primero, compraban los productos agrícolas de los campesinos a precios muy por debajo del mercado, o les pagaban en especie, reduciendo así los ingresos de los campesinos. Segundo, los terratenientes vendían a los campesinos artículos de agricultura y productos de primera necesidad a precios exorbitantes. Hoy en día, es posible comprar estos productos en las ciudades, pero eso es algo reciente. Antes, sin la intervención del terrateniente, era casi imposible conseguirlos, lo que lo hacía prácticamente una imposición. Tercero, los terratenientes prestaban dinero a los campesinos con intereses altísimos. La tasa de interés dependía exclusivamente de la voluntad del terrateniente y, en muchas ocasiones, superaba el 100% anual, lo que hacía que fuera casi imposible para los campesinos saldar sus deudas. En las disposiciones de la ley, todas estas prácticas estaban claramente definidas como deudas ilegales, y prácticamente no había ninguna que no fuera clasificada de esta manera. Por supuesto, los terratenientes despreciaban esta ley, pero su número era reducido. Estamos libres. Madre, padre. Oye, ¿por qué lloras en un día tan alegre? En sus rostros se notaba cómo se disolvía el dolor y la tristeza acumulados. Finalmente, ellos también podían comenzar una nueva vida como ciudadanos libres.
Los peones, que ahora se habían liberado de las cadenas de la esclavitud, lloraban de alegría. No solo los recién liberados, sino también la mayoría de los ciudadanos, celebraban esta ley. Por fin, ese viejo y podrido sistema ha desaparecido. Así es. Cuando el hijo de Henry me preguntó qué era un peón, sentí mucha vergüenza. Exceptuando Rusia, casi toda Europa había erradicado la servidumbre, por lo que los inmigrantes europeos se sorprendían al descubrir la existencia de los peones en México. ¿Cómo era posible que algo tan retrógrado persistiera en un país que consideraban moderno? Incluso los ciudadanos que alababan al Estado y a la familia imperial no podían defender el sistema de peonaje. Aunque, en apariencia, la esclavitud ya había sido abolida, en realidad, millones de personas seguían siendo esclavas en México. Un sistema tan despreciable no debería haber existido jamás. Exacto. Con la eliminación de este vergonzoso estigma en el Imperio mexicano, la gente volvió a alabar al emperador con entusiasmo. Incluso aquellos que apenas estaban en sus 20 años sabían cuán rápido y en qué medida había cambiado su país en comparación con sus años de infancia. Al inicio de la independencia, México era prácticamente una sociedad feudal, pero ahora todos eran ciudadanos libres. Larga vida al emperador. Larga vida. Incluso los niños que no conocían aquellos tiempos loaban al emperador en las calles. Crecerían en una sociedad libre e igualitaria, sin conocer el sistema de peonaje. Aunque la mayoría de los países europeos que ya habían abolido la servidumbre no reaccionaron de manera destacable, en Sudamérica la situación fue diferente. Esto es problemático. Es una decisión realmente audaz. Algo posible solo en un país tan industrializado como México. Es necesario que tengamos control absoluto de lo que se dice. ¿Crees que será posible? Los hermanos Monagas, de Venezuela, estaban preocupados por los recientes avances del Imperio mexicano. Ya de por sí, México había comenzado a ganar influencia al esgrimir la causa de Simón Bolívar, y ahora esta noticia podría causar una fuerte agitación entre los hombres libres y los peones. Los seguidores de Bolívar ocupaban posiciones en el gobierno, pero la mayoría eran ancianos. Los que habían luchado en la guerra de independencia eran, en el mejor de los casos, personas en sus 50, y la mayoría ya tenía más de 60, con muchos fallecidos. Si solo fueran ellos, no sería una gran amenaza, pero si se sumaban los hombres libres y los peones, la situación podría convertirse en una amenaza seria. El conflicto entre los centralistas y los federalistas, así como entre conservadores y liberales, no era exclusivo de Nueva Granada. Prácticamente todos los países de Sudamérica enfrentaban situaciones similares. A diferencia de las grandes potencias, que podían aplastar las rebeliones rápidamente, en países como Venezuela y Ecuador, una insurrección generalmente desencadenaba una serie de levantamientos que, en última instancia, resultaban en un cambio de gobierno. No podemos quedarnos de brazos cruzados, ¿verdad? Mientras silenciamos las habladurías, podemos arrestar a los viejos bocones. Su hermano Gregorio pensaba que el plan era peligroso, pero, por más que lo analizaba, no encontraba una mejor alternativa. ¡Bum! ¡Bum! La artillería del ejército del norte desató un bombardeo devastador. Al inicio de la guerra, las fuerzas del sur llevaban la delantera, pero con el paso del tiempo, la situación estaba cambiando. James Polk, no sirves para nada. Irónicamente, el legado del expresidente James Polk, quien se había ganado el odio de los norteños, había favorecido al norte. Las fábricas de rifles y cañones que había preparado para luchar contra México estaban generando una diferencia cada vez mayor en el poderío armamentístico. Ta 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 ta, clic. Avería. La ametralladora se ha averiado. Maldita sea. ¿Otra vez? Las ametralladoras que México dejó atrás y que se habían enviado a Francia para desarrollar un modelo conjunto sufrían fallos constantes. Aunque les habían vendido casi todo el algodón, los franceses, sin ningún sentido de lealtad, habían construido fábricas que solo producían prototipos defectuosos. Francia dudaba en involucrarse más profundamente en la guerra civil debido a la atenta vigilancia de Inglaterra, que apoyaba al norte. Continuar en esa línea podía convertir el conflicto en una guerra por delegación entre ambas potencias, y para una Francia que apenas se estaba recuperando, enfrentarse a Inglaterra sería una locura. Aún así, los rifles no están mal, ¿no? Cierto. Pero, aparte de eso, todo lo demás es basura.
El ejército del sur lograba sostener sus líneas gracias al alambre de púas, las trincheras y los rifles que salían de las fábricas de armas establecidas por el patriota sureño Leo Clarke. ¿Por qué esos malditos del norte no lucharon así contra México? Las tropas que el norte había desplegado en la guerra civil eran inmensas, demostrando una firme determinación por evitar a toda costa la fragmentación del país. ¡Bang! ¡Bum! ¡Bum bum! De nuevo, el bombardeo del norte arrasaba el campo de batalla. Aunque las bajas no eran numerosas, el problema era que el daño acumulado por estos ataques unilaterales se volvía insostenible con el tiempo. Frentes de batalla se extendían por la vasta geografía. En la mayoría de ellos, el ejército del norte estaba desmantelando con éxito las frágiles trincheras del sur, utilizando una abrumadora superioridad en tropas y potencia de fuego. Maldita sea, al final morirán más de los nuestros en esta guerra fratricida que en la lucha contra los mexicanos. Al demonio, ¿por qué hemos llegado a esto solo por el tema de la esclavitud? La crudeza de la guerra estaba grabada en sus rostros. Mientras veían a sus compañeros caer sin sentido, sus corazones oscilaban entre la desesperación y la ira. Aún así, no podían rendirse. Debían seguir luchando, con el orgullo del sur en juego. Aún así, si la fábrica de cañones de Clarke logra completarse, con el éxito de la fábrica de armas prometida por Leo Clarke, los terratenientes del sur depositaban en él sus esperanzas, convencidos de que los nuevos cañones que había prometido podrían cambiar el rumbo de la guerra. Creían que su talento y ambición salvarían al sur. Los comandantes también pensaban que, si lograban superar la aplastante desventaja en artillería, la diferencia en número de tropas podría compensarse con la ventaja defensiva. Sin embargo, Leo Clarke no era el hombre que ellos creían. No queda mucho. Sí. ¿Cuántos has desviado? Cerca de la fábrica de armas en Nueva Orleans, Leo Clarke y su supuesto esclavo Wilson conversaban sin formalidades. La postura y el tono de Wilson harían que cualquier terrateniente del sur lo castigara inmediatamente, pero Clarke parecía acostumbrado. Este mes, 50.000. Fiu. Ya casi está todo listo. Los rifles que debían haberse vendido al ejército del sur estaban ocultos en el sótano de la fábrica de armas. Capítulo 183. Apoyar a los pueblos indígenas para contener a otras naciones es una táctica antigua que Inglaterra ha utilizado en numerosas ocasiones contra Estados Unidos. Si no se limita solo a los indígenas, sino que incluye el apoyo a facciones internas descontentas o a naciones rivales, es una estrategia que casi todos los países, en algún momento, han usado o sufrido. En ese sentido, Inglaterra es la que está en la cima de esta práctica. China también ha usado este método sin reparo, pero a una escala mundial, no se compara con Inglaterra. Aunque era previsible, no está saliendo tan bien como esperaba. La cálida brisa primaveral se colaba por la ventana, pero el contenido del informe no tenía nada de cálido. Aún así, considerando que 2 de los equipos de exploración lograron establecer contacto, podríamos verlo como un éxito, ¿no le parece? Comentó Diego. Habíamos enviado un equipo de exploración a Nueva Zelanda y 3 a Australia. El problema era que uno de los equipos en Australia había perdido contacto con la flota del Pacífico. Habíamos planeado mantener una comunicación constante, pero la falta de noticias no era una buena señal. Ah, estos valiosos recursos humanos. Diego también inclinó la cabeza con pesar ante mi suspiro. Cierto. Incluso había estudiantes de doctorado y graduados de la Academia Militar entre ellos. Los integrantes del equipo de exploración eran jóvenes talentos que algún día guiarían el futuro del imperio. Era natural preocuparse por su seguridad. Sin embargo, también sabíamos que, en pro del interés del imperio, eran necesarios algunos operativos arriesgados. Sobre el mapa en el escritorio, las rutas previstas para los equipos de exploración estaban marcadas en rojo. Una de esas líneas estaba interrumpida. Solté un suspiro y propuse. Ministro, podría ser que aún estén vivos. ¿Qué le parece enviar una unidad de rescate? Me dirigí al ministro de Asuntos Exteriores. Este proyecto estaba siendo llevado a cabo en colaboración entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y el de Defensa. Es arriesgado. Los equipos de exploración están compuestos por expertos, por lo que es poco probable que se hayan perdido. Debemos asumir que han tenido un conflicto con alguna fuerza local, ya sean indígenas o británicos. Si la unidad de rescate hace uso de la fuerza, la misión entera podría venirse abajo. No estaba equivocado.
En primer lugar, ni siquiera sabíamos si seguían con vida y, en caso de estarlo, atacar a los indígenas, a quienes deberíamos ganarnos como aliados, arruinaría toda la misión. Si se trataba de británicos, el problema sería aún mayor. Australia no es una isla remota del Pacífico. Es una colonia con una población de 500.000. En el momento en que nuestro equipo de rescate se enfrente a ellos, el incidente llegará a oídos de Inglaterra, y eso sería una catástrofe diplomática. Pero tampoco podíamos simplemente abandonar al equipo de exploración. Me llevé la mano a la frente, sumido en profundos pensamientos, buscando respuestas en la oscuridad. ¿Habrá sido una misión demasiado arriesgada? No era que no hubiera dado resultados. De los 4 equipos de exploración, 3 habían tenido éxito, ¿no? De momento, con tan poca información, propongo que primero enviemos una unidad de reconocimiento. Dado que la zona de desembarco podría estar expuesta, deberíamos enviar a agentes especiales expertos en ocultación y reconocimiento a las proximidades. Sí, así lo haremos, Su Majestad. Si el equipo de exploración estaba en una situación crítica, tal vez esta maniobra no lograría ayudarlos, pero, por ahora, era nuestra mejor opción. Entonces, hablemos de las 2 tribus con las que se ha logrado contacto en Australia. Sí, en el sureste de Victoria, en Australia, habitan los Kulin, y logramos contacto exitoso con 2 subtribus. Los Bunurong y los Wurundjeri. Bunurong, Wurundjeri, ¿y cómo ha avanzado el contacto con ellos? El último informe indica que aún mantienen cierto recelo, por lo que no estamos en condiciones de ofrecerles apoyo real. Parece que, por el momento, solo nos han permitido permanecer temporalmente en sus aldeas. Así que aún falta algo de avance comparado con Nueva Zelanda. A diferencia de los Waikato de Nueva Zelanda, que se convencieron rápidamente tras probar cigarros cubanos y tequila, parece que los Kulin son más recelosos, y no es para menos. En Nueva Zelanda, los británicos apenas comenzaban a incursionar, y la tribu solo tenía resentimientos en etapa temprana, pero en Australia ya habían llegado 500.000 británicos. Tras enfrentarse y sufrir una derrota brutal, el recelo es comprensible. Procedan con paciencia. Es crucial asegurar especialmente el estado de Victoria. Sí, Su Majestad. El estado de Victoria, en el sureste de Australia, no es el núcleo de la colonia. De hecho, Nueva Gales del Sur cumple el rol de centro en la costa este del continente australiano. Los funcionarios, incluido el ministro de Asuntos Exteriores, pensaban que Victoria había sido elegida porque era una zona costera menos poblada y con presencia indígena. Pero no es por eso. Victoria guarda un sueño. Un sueño de inmensas cantidades de oro. Aún no se sabe, pero en ese lugar yace una cantidad de oro comparable a la de California. En la historia original, el oro fue descubierto en Victoria en 1851, y en solo 2 o 3 años, la población del estado se multiplicó por 10, convirtiéndolo en el centro de Australia hasta nuestros días. En un lugar así, podríamos expulsar a los británicos y quedarnos también con el oro. Con esa expectativa en mente, revisaba la estrategia. En la primera entrega, planeamos enviar 800 rifles, municiones y solo 2 cañones para entrenamiento. El oficial de suministros informaba al almirante. ¿Rifles del modelo del 38? ¿Todavía quedan algunos de esos? El almirante tomó uno de los rifles y lo examinó con atención. Aunque mostraba claros signos de desgaste, aún parecía utilizable. Una leve sonrisa se esbozó en su rostro al recordar cuando empuñó uno de esos por primera vez, 11 años atrás. Sí, desde esa época la producción de armas ha sido constante. Por lo menos, tengo entendido que las armas anteriores ya se llevaron todas a Nueva Granada. Aunque eran rifles de un modelo antiguo de hace 11 años, bastaban, ya que las tropas británicas en la región seguramente tendrían equipo aún más anticuado. Bien, que se envíen. El almirante asintió y aprobó la operación. Suministrar recursos en un lugar sin un puerto adecuado era una tarea sumamente ineficiente. Aunque algunos en la flota del Pacífico sugirieron construir un puerto improvisado, la propuesta fue rechazada, ya que era seguro que los barcos británicos que pasaran lo descubrirían. Ten cuidado con eso, es pólvora. Bajo el sol primaveral, los miembros del equipo de exploración, soldados de la flota del Pacífico e incluso guerreros de la tribu Waikato trabajaban juntos para transportar los suministros. No solo había armas, sino también numerosos artículos necesarios para el equipo de exploración y los oficiales destacados.
La cubierta era un bullicio constante. Con el rostro bañado en sudor, los hombres cargaban pesadas cajas de un lado a otro. Sus rostros reflejaban tanto agotamiento como una firme determinación. Mientras muchos descargaban los suministros uno a uno, en un rincón de la cubierta se encontraba un grupo de 10 oficiales del Cuerpo de Marines en formación. Ellos tenían la misión especial de entrenar a los guerreros de la tribu Waikato en Nueva Zelanda. Es una misión arriesgada y difícil, ya que se llevará a cabo en territorios remotos. Pero confío en que los oficiales de nuestra orgullosa flota del Pacífico lo harán bien. El almirante se dirigió a los oficiales alineados. Sí. Formaremos a los guerreros como soldados excelentes, y no tendrán comparación frente a los británicos, respondió con confianza el oficial de mayor rango. El almirante asintió y añadió. Recuerden también la importancia de mantener una relación amistosa con las tribus locales. Aprendan un poco sobre su cultura y lenguaje con el doctor que ya enviamos. Lo tendremos presente. Respetaremos la cultura de los Waikato y nos relacionaremos con ellos en igualdad. Los oficiales parecían grabarse las palabras del almirante en el corazón. Tras un momento de reflexión, el almirante, en tono decidido, les deseó. Buena suerte. Sí, lealtad. Lealtad. Durante el día, los oficiales del Imperio Mexicano entrenaban a los guerreros de la tribu Waikato, y por la noche, aprendían su cultura y su idioma. La primavera en Nueva Zelanda era algo extraño para los oficiales mexicanos. Vastas praderas verdes, montañas escarpadas y, de vez en cuando, una llovizna persistente. Sin embargo, sin una queja, se dedicaban a su misión. Al anochecer, se sentaban alrededor de los ancianos de la tribu Waikato, escuchando atentamente las historias y leyendas que estos les contaban. Aunque necesitaban un intérprete, estas narraciones les ayudaban a entender mejor a la tribu. No era una tarea fácil, pero después de unas 2 semanas, se habían acostumbrado a esa vida incómoda. Cuidado, peligro. Clac. Un oficial enviado desde el Imperio Mexicano levantó rápidamente el cañón del rifle hacia el cielo. ¡Bang! Un guerrero, sorprendido, había disparado accidentalmente su arma. Nunca, ni en broma, apunten el cañón de un arma hacia un compañero. Es un acto que puede causar la muerte. ¿Entienden? El oficial contuvo su enfado y le habló al guerrero. Este, al ver la expresión molesta del oficial, asintió tímidamente. Ahora, apunten de nuevo. Los guerreros de la tribu Waikato volvieron a apuntar sus rifles hacia el blanco. Fuego. Bang. Ta 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 bang. Aún tienen una puntería terrible. Pero al menos todos pueden manejar el rifle, así que esto es un gran avance. Era una conversación entre los oficiales del Imperio Mexicano. Ante la demanda del jefe güeroguero de la tribu Waikato de que demostraran sus intenciones a través de acciones, los mexicanos habían respondido sin demora. A medida que los maoríes comenzaran a enfrentarse seriamente a los británicos, su dependencia de México aumentaría, así que solo tenían que esperar. No había necesidad de presionar ahora y arriesgarse a generar resentimiento. Muy bien, sigamos con el entrenamiento. Los británicos no son un enemigo fácil. Güero sabía eso muy bien. Había visto con sus propios ojos el poder de la pequeña guarnición británica, que aunque era solo un puñado, tenía una gran capacidad de combate. Entendido. Antes de comenzar la lucha en serio, debo unificar a nuestros pueblos durante los entrenamientos. En los ojos del jefe güero se veía una firme determinación. Parecía que ya estaba planeando los pasos a seguir. Unir a su pueblo no sería tarea fácil, pero él no vacilaba. La suerte de su tribu recaía sobre sus hombros. La tribu Waikato era la más numerosa de los maoríes, con una población de alrededor de 8.000 personas, pero una sola tribu no podía hacer frente a los británicos. Necesitaba aliados que se unieran a la causa. Capítulo 184. Por allí. Son huellas humanas. El agente Rigoberto, el de mayor rango, señaló hacia un área donde había señales de actividad humana. La hierba estaba aplastada, y ramas rotas estaban esparcidas por el suelo. Al menos una decena de pisadas se entremezclaban en un patrón caótico. En un bosque tan remoto, rastros de esa magnitud hacían muy probable que hubieran encontrado lo que buscaban. Ambos asintieron levemente y comenzaron a seguir el rastro. Aunque era muy poco probable que hubiera alguien cerca, no bajaron la guardia.
Después de todo, se trataba del lugar donde el equipo de exploración había desaparecido, y eso indicaba peligro. El bosque estaba envuelto en una atmósfera siniestra, como si algo pudiera aparecer en cualquier momento. Avanzaron como si se infiltraran en territorio enemigo, comunicándose solo con señales de mano y reduciendo al mínimo cualquier conversación. Las huellas conducían a un poblado británico en la frontera de las tierras salvajes. Tras observar los alrededores, los dos agentes intercambiaron comentarios. Entonces, eran británicos. El agente Rivas sacó un mapa de su bolsa y lo consultó. Hace solo 2 meses, esta era aún tierra de los indígenas. Era información recopilada por la flota del Pacífico del Imperio. Así que eso fue lo que pasó. Sin saber nada de esto, su objetivo se aproximaba al bosque donde se ocultaban los agentes, con una expresión despreocupada. Bien. Hoy empezaré temprano. Era un hombre diligente, pero la suerte no estaba de su lado. Su voz alegre resonaba en el silencio del bosque, como si todo estuviera en paz. De repente, se dio cuenta de que alguien estaba frente a él. Llevaban un atuendo extraño, cubierto de hojas y ramas, lo que lo había hecho imperceptible. Apuntaba un arma. Espe. No estaba solo. Alguien apareció detrás de él y le cubrió la boca. Lo arrastraron hacia lo profundo del bosque. El hombre, que había comprendido quiénes eran sus captores, se dio cuenta de que eran mexicanos. Había oído que hace poco algunos mexicanos habían sido capturados y llevados al poblado. Estos debían haber venido para rescatarlos. Fueron llevándolo cada vez más al interior del bosque, a un lugar donde ni siquiera los habitantes del pueblo llegaban, donde por más que gritara, nadie lo oiría. Habían cruzado a una zona dominada solo por los animales. Entonces, los agentes soltaron al hombre de mediana edad. Malditos mexicanos. ¿No temen al Imperio Británico? El hombre pensó que sus captores mostrarían desconcertados al descubrir que él los había identificado, pero la reacción de ellos fue muy diferente a la que esperaba. Veo que sabes que los capturados eran mexicanos. ¿Dónde están ahora? Con una mirada y un tono de voz fríos como el hielo, le dirigieron la palabra. La frialdad en su voz hizo que el hombre se sintiera desconcertado. Había algo mortal en esos ojos, como si pudieran penetrar su alma. Sentía que ninguna mentira o excusa podría engañarlos. La verdad era su única salida. Desconcertado, sin poder evitarlo, comenzó a pensar en el lugar a donde los británicos habían llevado a los mexicanos. Rivas, al notar la reacción, le habló en un tono firme. Lo sabes. Solo, en lo profundo de un bosque oscuro, con dos armas apuntándole a la cabeza y sintiéndose completamente expuesto, el hombre empezó a experimentar un enorme estrés. El pánico y la dificultad para respirar se apoderaron de él. Jadeo. Jadeo. Tranquilo. Si respondes bien a nuestras preguntas, te dejaremos ir sin problemas. Aunque pensaba que no podían ser de fiar, el toque tranquilizador en su espalda logró calmarle un poco el pánico. El agente Rigoberto, en un tono más suave, le dijo. Los habitantes de tu pueblo encontraron a los mexicanos y los denunciaron, ¿verdad? Los británicos se los llevaron. Tú sabes a dónde. Solo tienes que decirnos eso. La ubicación es Port Fairy, aunque, por el tiempo transcurrido, ya podrían haber sido trasladados a Sydney, donde está el gobernador. No, aún no. Han informado a Sydney, pero el envío de un barco para trasladarlos ha demorado bastante, por lo que parece que aún tenemos tiempo. ¿Todavía hay tiempo? Por rápido que sea el barco de enlace de la flota del Pacífico, el informe debería tardar al menos 3 semanas en llegar, y mi orden de rescate, también, unas 3 semanas en transmitirse. Sí, según los informes, hace 3 semanas los británicos estaban realizando investigaciones en Port Fairy. Parece que el oficial local actuó por su cuenta. Si hubiera sido yo, los habría enviado inmediatamente a Sydney o Melbourne, pero el descuido británico nos ha dado un respiro. ¿Cuál es la población de Port Fairy? Alrededor de 1000 personas. El equipo de exploración contaba con 15 miembros. Era un problema complicado. Ahora que los británicos estaban al tanto de este incidente, ya no era solo una cuestión de decidir entre rescatarlos o abandonarlos. Incluso si no los rescatábamos, los británicos podrían usarlos como rehenes para exigir concesiones. Negarnos a esas demandas dañaría la reputación del Imperio mexicano. ¿Y si empleábamos la fuerza para rescatarlos?
Podríamos desatar una guerra. Aunque a Inglaterra también le pesaría iniciar un conflicto por algo así, el problema es que el pretexto estaría de su lado. Ministro de Asuntos Exteriores, ¿qué recomendaría en esta situación? Busqué el consejo del ministro para resolver este difícil dilema. Tras una breve pausa, me respondió con calma. Su Majestad, no creo que sea mala idea intentar primero un acercamiento diplomático. ¿Nosotros primero? Sí, deberíamos enviar una protesta formal al gobierno británico. Señalar que nuestro equipo de exploración, en misión pacífica en el continente australiano, ha sido detenido ilegalmente. Continúe. No había nada pacífico en la misión, pero los británicos no podían probar nuestras intenciones. A la par, también sería prudente enviar una carta separada al gobernador local, exigiendo la liberación de nuestros ciudadanos detenidos y denunciando los abusos coloniales, como el maltrato a los indígenas británicos. Esto podría ayudarnos a ganar la superioridad moral y atraer la opinión pública internacional. Era una sugerencia decente por parte del ministro de Asuntos Exteriores, aunque tenía sus problemas. Pero estamos tratando con Inglaterra. ¿Realmente cree que les importa nuestra protesta o la opinión de la comunidad internacional? No, no lo creo. El ministro bajó la cabeza, comprendiendo la realidad del asunto. Inglaterra, como la potencia más poderosa del mundo, era conocida por su desdén ante críticas menores. Cuando el ministro se retiró, el ministro Fernando, que había escuchado en silencio, intervino. Su Majestad, aunque la opinión del ministro de Asuntos Exteriores es razonable, creo que deberíamos adoptar una postura más firme. En esta situación, dudo que los británicos puedan encontrar pruebas de que nuestro equipo de exploración está aquí para apoyar a los indígenas de Australia. Por eso usamos el formato de exploración en primer lugar. Como bien ha señalado el ministro de Asuntos Exteriores, detener a un equipo de exploración de nuestro imperio mexicano en tiempos de paz y sin pruebas constituye una acción ilegal. En consecuencia, deberíamos presionar a Inglaterra mostrando nuestra opción militar. Podríamos desplegar la flota del Pacífico en aguas cercanas a Port Fairy y dejar claro que estamos dispuestos a recurrir a la fuerza si no liberan al equipo de exploración. Además, deberíamos planificar una operación de rescate encubierta para liberar a los detenidos. Podríamos coordinar con nuestros agentes en la zona o considerar el despliegue de una unidad especial para ejecutar el rescate. La propuesta del ministro de Defensa me pareció más realista. Fernando Mendoza, general en jefe y brazo derecho de mi padre, se había retirado cuando mi padre abdicó, pero lo había llamado de vuelta como ministro de Defensa. Todavía estaba en sus 50, demasiado joven para retirarse. Al menos debería trabajar 10 años más. Asentí en señal de aprobación. Esos malditos mexicanos están apoyando a los indígenas para que nos ataquen. George Grey entendió rápidamente la situación, pues su propio imperio británico empleaba a menudo esa misma táctica. Ahora entendía esa comunicación inesperada. Si el imperio mexicano había enviado un equipo de exploración a Australia, ¿acaso no habrían enviado otro a Nueva Zelanda? La probabilidad de que no lo hicieran era muy baja. Si esto es cierto, es una amenaza. El asistente que recibió la carta también percibió el peligro. Así es. Incluso más grave que en Australia. Allí ya han eliminado a la mayoría de los indígenas, pero aquí en Nueva Zelanda todavía quedan demasiados maoríes. No era cualquier nación la que los apoyaba. Era el Imperio Mexicano. Mira su historial. Apoyaron a los rebeldes en Nueva Granada y lograron anexarla. George Grey sintió una intensa sensación de peligro. Imaginó a los maoríes, armados con rifles y cañones, atacando Auckland. En su mente, la ciudad ardía. Guerreros maoríes avanzando implacablemente, las calles de Auckland en llamas, colonos blancos corriendo y gritando, esa vívida imagen hizo que el rostro de George Grey palideciera. Deberíamos hacer un operativo de prevención contra los maoríes pronto. El asistente le sugirió. George Grey asintió con determinación. Sí, así tendremos un panorama claro de la situación y les dejaremos una advertencia. Estaba intentando calmar su inquietud cuando alguien irrumpió corriendo en la residencia del gobernador. 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 George Grey, normalmente orgulloso de su autocontrol y compostura, encontró difícil contenerse en medio de aquella creciente ansiedad. ¿Qué pasa? Gritó bruscamente, sobresaltando al mensajero. Mis disculpas, señor.
¿Qué es tan urgente como para venir corriendo y gritar? Los maoríes han enviado mensajes anunciando que celebrarán una reunión de alianza. ¿Reunión de alianza? Era algo inusual. Desde que había asumido como gobernador, era la primera vez que sucedía. ¿Por qué ahora? ¿Por qué organizar una reunión de alianza de repente? Parecía que los maoríes estaban a punto de tomar una decisión importante. El oscuro presentimiento que había tenido comenzaba a hacerse realidad. Maldita sea. Reúne al ejército de inmediato, a todos. George Grey gritó impulsivamente, dominado por el pánico. Capítulo 185. Junio de 1849. En muchos países del mundo, es la época en que la primavera da paso al verano, pero en Nueva Zelanda, es el momento en que el otoño termina y se acerca el invierno. Con el clima apenas refrescando, George Grey pensaba que, en realidad, la situación le favorecía. Ya que justo acabamos de finalizar la temporada de cosecha, la ocasión es perfecta, ¿no te parece? Sí, así es, comandante. El título oficial de George Grey era gobernador y comandante en jefe de Nueva Zelanda. Esto significaba que él ostentaba un poder absoluto en todas las áreas de la colonia, desde la legislación, administración y justicia, hasta los asuntos militares. A raíz de una orden urgente de Grey, las tropas de toda Nueva Zelanda se habían concentrado. Aunque llevar soldados desde la isla sur había tomado algo de tiempo, el hecho de que los maoríes también necesitaban tiempo para reunirse en su Consejo Unido, compensaba la demora. A diferencia de los británicos, que podían embarcarse, los maoríes debían reunirse a pie. Comandante, procedo a informar sobre el estado de nuestras tropas. Grey asintió, y el ayudante comenzó a informar. Las tropas de varias partes de Nueva Zelanda están llegando continuamente. Hasta hoy, se han reunido 800 hombres en Auckland, 500 en Wellington, 300 en Nelson, 250 en New Plymouth, en total, 2.500 hombres han sido movilizados. 2.500 hombres, parece que ya estamos todos. Nueva Zelanda era una colonia temprana, y aunque exprimiendo al máximo podrían reunir hasta 3.000 hombres, debían dejar el mínimo necesario en cada ciudad y pueblo para mantener la seguridad local y controlar a los indígenas. Observando los 2.500 soldados formados, Grey sintió vergüenza por los temores que lo habían acosado en sus sueños. Claro, no tiene sentido pensar que nuestro glorioso imperio británico podría ser derrotado por unos primitivos y que Auckland terminara en llamas. Los hijos del imperio británico lucían imponentes. Aunque aún estaban armados con mosquetes Brown Bess y tenían pocos cañones, su aspecto era impresionante. Además, hacía poco habían recibido nuevas armas de la metrópoli. Solo eran 3, pero eran armas dignas de infundir miedo en el enemigo. George Grey confiaba en que estos hombres aplastarían a los maoríes. Frente a los 2.500 soldados y a decenas de oficiales, George Grey comenzó a hablar. Queridos hijos del Imperio Británico. Hace ya más de medio siglo que comenzamos a colonizar esta tierra y a civilizar a los salvajes maoríes. Hemos enriquecido tierras antes improductivas y traído la civilización. Como resultado, en 1840, los maoríes acordaron ceder la soberanía de Nueva Zelanda a Su Majestad la Reina mediante el Tratado de Waitangi. Fue una victoria nuestra. Era una visión marcadamente imperialista desde la perspectiva británica, pero Grey creía sinceramente en ello, y la mayoría de los soldados y oficiales también lo compartían. Viendo la aprobación en sus rostros, Grey hizo una pausa antes de continuar. Sin embargo, en este momento, esos ingratos maoríes, apoyados por los arrogantes del Imperio mexicano, planean rebelarse contra nosotros. Están organizando un consejo para formar una alianza contra nosotros, y atacarán nuestras ciudades y aldeas, destruyendo todo lo que hemos construido con tanto esfuerzo. Eran palabras llenas de suposiciones y exageraciones, pero eso las hacía aún más efectivas. La voz solemne de Grey provocó un sentimiento de indignación entre los soldados, quienes recordaron las dificultades y adversidades que habían enfrentado en esta tierra lejana. Sus rostros reflejaban una ira contenida. Esto constituye una violación del Tratado de Waitangi y debe ser castigado. Lo mismo aplica al Imperio mexicano. A pesar de ser parte de las naciones civilizadas, se rebajan a apoyar a los salvajes en un intento de frenar la civilización que nuestro Imperio británico representa, lo cual es realmente deshonroso. Por lo tanto, en nombre de nuestra supervivencia y principios, debemos desbaratar los planes de los maoríes y de México.
Y esto empezará aquí, ahora. Confío en ustedes. Con su valor y lealtad, lograremos la victoria. Derrotemos la amenaza de los maoríes y del Imperio mexicano, y elevemos la gloria del Imperio británico en Nueva Zelanda. ¡Viva el Imperio británico! La voz de Grey resonaba como un eco mientras los soldados lanzaban un poderoso grito. ¡Viva el Imperio británico! ¡Viva el Imperio británico! Más de 2000 soldados gritaban al unísono, como si fueran un trueno, con una inquebrantable determinación en sus miradas. George Grey los miró con una sonrisa de satisfacción. El ejército de Nueva Zelanda comenzó a avanzar hacia el sur desde Auckland. Por otro lado, los maoríes también se habían enterado de que el ejército británico estaba reuniéndose. ¿Será por el consejo? El jefe de la tribu Ngeti Porou, Tekania Takirau, se mostró desconcertado. Después de todo, solo era un consejo. La tribu Waikato, o más exactamente la tribu Ngeti Maniapoto, había recibido apenas una comunicación para organizar un consejo conjunto. Aún no se había decidido nada concreto, y ya el ejército británico se estaba movilizando. Ahora sí nos tratan como si fuéramos de su propiedad. Esto demuestra que teníamos razón al oponernos al Tratado de Waitangi. Tal vez sea una buena oportunidad. Estábamos llegando al límite de nuestra paciencia. La arrogancia británica estaba alcanzando niveles insostenibles. No solo incumplían sus promesas y confiscaban tierras, sino que también ignoraban el respeto hacia los nativos. Era un insulto y una amenaza que ya no podían tolerarse. Había llegado el momento de romper su altivez y preservar el orgullo maorí. Gracias a su torpeza, parece que más tribus participarán de lo que habíamos esperado. Así es, los británicos son tan arrogantes que no ven el alcance de sus acciones. No todas las relaciones entre las tribus maoríes eran amistosas. Aunque la tribu Ngeti Maniapoto era la más poderosa en la región de Waikato, existían otras tribus comparables en fuerza, cada una con sus propios intereses y circunstancias. A pesar de que los maoríes superaban en número a los británicos en una proporción de 3-1, una de las razones para firmar el Tratado de Waitangi fue precisamente la división interna entre las tribus. Los británicos habían sido conscientes de ello y lo fomentaban activamente, pero ahora el gobernador había cometido un error. El jefe güero de la tribu Ngeti Maniapoto también se alarmó al escuchar sobre la movilización británica y comunicó la noticia de inmediato a los oficiales del Imperio mexicano. Es evidente que el incidente de la expedición en Australia ha llegado también a Nueva Zelanda. Exacto, de lo contrario, el gobernador no estaría actuando con tanta urgencia. Los oficiales también mostraron preocupación, pues ellos mismos necesitaban más tiempo. Apenas habían logrado proveer de 800 rifles para entrenamiento, y solo disponían de 2 cañones. Sí tan solo, pero ya no sirve de nada lamentarse. Debemos contactar de inmediato a la flota del Pacífico. Es cierto. Al menos, debemos poder distribuir los rifles entre los guerreros de la tribu Maniapoto que ya han recibido algo de entrenamiento. Los oficiales mexicanos, que habían aprendido más sobre la cultura maorí, ya no llamaban a la tribu Waikato sino Ngeti Maniapoto o simplemente Maniapoto entre ellos, al darse cuenta de que Waikato era solo el nombre de la región bajo su influencia y de que existían otras tribus en el área. La mayoría de los nombres de las tribus maoríes comenzaban con Ngeti, que significa descendientes de, por lo que Ngeti Maniapoto hacía referencia a los descendientes de Maniapoto. Los oficiales mexicanos, que habían desarrollado cierto apego hacia los guerreros que habían entrenado, reaccionaron rápidamente ante la situación repentina. Comuniquen a la flota del Pacífico que el conflicto podría estallar mucho antes de lo previsto. El oficial al mando del destacamento mexicano tomó una decisión. Si manejamos bien esta situación, podría volverse una oportunidad. Los británicos ya han movilizado sus tropas, lo que despertará la ira y la conciencia de muchas tribus maoríes. Así es. Con el resentimiento ya acumulado, esto podría acelerar la unidad entre los maoríes. Tal como muchos habían anticipado, al consejo se presentaron casi todos los jefes de la isla norte. A principios de junio. Era un consejo conjunto como no se veía desde hacía mucho. Incluso competidores de la tribu Maniapoto, que usualmente no asistían, también estaban presentes. Espera un momento. Parece que los británicos no han reunido su ejército solo por el consejo, sino porque tú estás recibiendo apoyo de un país extranjero como México.
Damiana Terrauparaa, jefe de la poderosa tribu Negetito Arrangatira, competidora destacada de la tribu Maniapoto en la región del estrecho de Kapiti, resumió la situación. Comprendieron entonces que la reacción británica no era simplemente por el consejo. El ambiente en la reunión se tornó tenso. Aunque solo la tribu Maniapoto había recibido el apoyo, las consecuencias ahora las enfrentarían todas las tribus. En medio de una atmósfera tan densa que parecía que estallaría una pelea en cualquier momento, Uero, el jefe de la tribu Maniapoto, comenzó a hablar. Puedes verlo de esa forma, pero, si lo piensas, todos sabíamos que, tarde o temprano, tendríamos que enfrentarnos a los británicos. ¿Acaso hay alguna tribu aquí que no tenga quejas contra ellos? ¿No están nuestros jóvenes pidiendo luchar ya? En esta situación, un país extranjero como México se ha ofrecido a darnos gratuitamente armas similares a las de los británicos. ¿Rechazarían ustedes una oferta así? No, nadie lo haría, y todos lo sabían. Sin embargo, ese no era el problema en cuestión. Te estás yendo por las ramas. El problema es que ustedes recibieron el apoyo y el daño lo sufriremos todos. ¿Y cómo podemos confiar en que esos mexicanos realmente nos estén ayudando sin esperar nada a cambio? Ya han olvidado que los británicos también se acercaron inicialmente con obsequios y amabilidad. Las miradas de Uero y Terrauparaa se enfrentaron en el aire. Uero no desvió la vista y respondió. Espera a escuchar el propósito de este consejo antes de sacar conclusiones. Convocamos esta reunión para proponer la creación de una nación maorí que pueda tratar de igual a igual con el Imperio Británico y otras naciones. La propuesta de formar una nación significaba romper completamente con el Tratado de Waitangi. Los jefes presentes se quedaron un momento pensativos, sorprendidos, mientras Uero continuaba hablando. Será una nación con fines diplomáticos y militares. Todas las tribus que participen recibirán equitativamente las armas proporcionadas por el Imperio Mexicano en función de la cantidad de guerreros de cada tribu. Mi tribu se compromete a quedarse solo con la cantidad justa de armas proporcional a sus guerreros, ¿qué opinan? Este no era un plan previamente acordado con México. De hecho, los mexicanos habían aconsejado lo contrario, confiando en que una vez que el conflicto estallara, las demás tribus dependerían aún más de la tribu Maniapoto, quienes poseían las armas. Les habían sugerido asegurar el control absoluto. Sin embargo, Uero había decidido tomar otro camino. Para convertirse verdaderamente en una sola nación, no debían seguir por ese camino. Si lo hacían, surgirían tribus dispuestas a traicionar a sus compatriotas, manipuladas por los británicos, tal como había sucedido antes. Ante la propuesta de Uero, los jefes tribales quedaron sumidos en la reflexión. Todos habían pensado alguna vez en la necesidad de una nación propia, con un representante único, pero llevar eso a la práctica era algo completamente diferente. Mientras todos cavilaban, el primer jefe en expresar su apoyo fue el líder de la tribu Ngetiau, un grupo bajo la influencia de la tribu Maniapoto. Estoy de acuerdo. No podemos seguir divididos y permitir que esos británicos nos manipulen. Todos sabemos bien cómo acabará si seguimos así. Con el primer voto a favor, otras tribus bajo la influencia de Maniapoto o aliadas también expresaron su respaldo. Sin embargo, estas eran mayormente tribus pequeñas, y los jefes de las grandes tribus comparables en poder a Maniapoto dudaban y reflexionaban con mayor profundidad. A pesar de sus reservas, no podían rechazar de inmediato el apoyo. Además, la propuesta de Uero tenía su lógica. Finalmente, tras una larga reflexión, Damiana Terrauparaa habló. De acuerdo, admitamos que las armas recibidas se compartan. Pero sigue sin responderse mi segunda pregunta. ¿Cómo podemos confiar en esos mexicanos? ¿Quién asegura que continuarán suministrándonos armas? Y lo que es aún más preocupante, ¿cómo sabemos que no intentarán reemplazar a los británicos y tomar su lugar? Al oír estas palabras, algunos jefes también mostraron miradas de desconfianza. Si esa fuera su intención, dar armas sería la peor estrategia. Ganar nuestro favor les sería suficiente con darnos comida o artículos de lujo. No era un mal punto. Las reservas de alimento de los maoríes no eran abundantes. Los británicos estaban expandiendo sus dominios, apoderándose de las mejores tierras. Sin necesidad de armas, México podría haber asegurado su apoyo solo proveyendo alimentos de manera constante. Con las palabras de Uero, el ambiente en el consejo cambió nuevamente. La reunión no concluyó en un solo día. Era una cuestión demasiado compleja para decidirla tan rápidamente.
Weroweero continuó persuadiendo a los jefes con calma, mientras el ejército británico avanzaba cada vez más al sur. Pasaron varios días. Cuando más de la mitad de las tribus expresaron su apoyo, Te Rauparaha también tomó su decisión. La presencia del ejército británico le ayudó a decidir. Sin ellos, la reunión se habría alargado indefinidamente y podrían haberse dispersado sin llegar a un acuerdo. Pero esta vez fue diferente. De acuerdo. Nos uniremos. Pero que quede claro que fuera de los asuntos de diplomacia y guerra, cada tribu se encargará de sus propios asuntos. Sus palabras fueron firmes y claras. Estaba dispuesto a aceptar los sacrificios y riesgos de la alianza, reconociendo la soberanía de cada tribu y, a la vez, subrayando la necesidad de unidad. En esencia, era una declaración de que estaban dispuestos a la guerra. Por supuesto. Ante la amenaza del ejército británico que se acercaba, las tribus maoríes de la isla norte se unieron. En medio de escarpadas montañas, frondosos bosques y profundos valles, los guerreros se reunieron. Se unieron en una formación compacta, hombro a hombro. Jóvenes robustos con atuendos tradicionales y ancianos con tatuajes en sus rostros marchaban juntos. El sonido de los tambores de guerra resonaba por la tierra, y los guerreros ejecutaban el haka. Era la danza ceremonial que practicaban antes de entrar en combate, para elevar su moral. La sangre maorí hervía en ese momento. Fin del capítulo 185.